conferencia sobre biosimilares. Como les decía, hoy compartiremos esencialmente algunas ideas sobre el uso de biosimilares en cáncer para Colombia y, por supuesto, la pregunta taquillera, si esto es economía o es medicina, pues quiero decirles que son las dos. Es un componente médico, pero es un componente que tiene un fuerte impacto económico. El uso de biosimilares y genéricos, no solo en cáncer, en los sistemas de salud, esencialmente es un componente de economía de la salud que tenemos que tratar y los médicos tenemos que liderar en países como el nuestro. Básicamente hoy hablaremos de estos 4 puntos: estandarización de conceptos, análisis de totalidad de la evidencia, travesía de un biosimilar en Colombia, con algo de énfasis en el componente de cáncer de seno y cómo esa intercambiabilidad de los biosimilares nos puede ayudar en la economía y otros demonios. Esta es mi declaración de conflictos de interés. He asesorado a algunas empresas de biosimilares y en otros temas sectoriales, pero para esta conferencia no tengo ninguno. Entonces vamos a estandarizar conceptos muy rápidamente, todo lo de biotecnológico, biosimilar, biocopia, biomejorado, y parece que uno dijera, bueno, Dios mío, ¿no? Vamos a ponernos un poquito de acuerdo. Un biológico es un producto que posee una sustancia activa, pero es fabricada a partir de organismos vivos, que son moléculas grandes, complejas, muy variables, cambiantes, y pueden tener diferentes procesos, especialmente glicosilación, que puede afectar la forma como estos biológicos se desarrollan, y no hay un lote que sea igual a otro en el contexto de los biosimilares. Un biotecnológico, por el otro lado, es un fármaco generado mediante tecnología de DNA recombinante a través de la técnica del hibridoma y que obviamente requiere unas técnicas especiales para su fabricación. La insulina es quizá el mejor y el más famoso ejemplo de cómo se desarrolla un biotecnológico. Y un biosimilar es un fármaco similar a un innovador que tiene algunas diferencias menores en componentes clínicamente inactivos, pero que no deberían afectar su seguridad, su pureza y su potencia, y que debe tener idealmente estudios de biocomparabilidad. Entonces hay terminología múltiple. El medicamento de referencia o innovador pues es el que conocemos, es el medicamento que usualmente los médicos nos enseñan en los estudios fase 3 y demás, que generalmente demoran entre 8 y 10 años en producirse y en ser aprobados, y que tienen registro sanitario para diversas indicaciones mediante un expediente completo. Ahora les explico qué es eso, y que se utiliza como el comparador de los demás. Un biosimilar es un fármaco, como les decía, un biológico que se parece al anterior, pero que su comparabilidad depende de quién la evalúe. Un biotecnológico innovador, un biobetter o biomejorado, es un biotecnológico innovador al cual se le han aplicado algunas técnicas especiales para optimizarlo. Puede ser una pegilación, una bioconjugación, etcétera. Hoy en día tenemos los anticuerpos biconjugados y los biespecíficos, que son supremamente importantes e interesantes en el contexto de oncología, pero que son biobetters, es decir, biotecnológicos que han sido mejorados, biotecnológicos con esteroides, por decirlo así. Y otros son los biocopias o multifuente, que son el lado oscuro de los biosimilares, es decir, son biosimilares de baja calidad que no tienen estudios de comparabilidad completo y que pueden filtrarse en los sistemas de salud, y que son los fármacos a los cuales tenemos que tratar de detectar para no incluir en nuestros procesos de biosimilares. Y los genéricos, que son fármacos de síntesis química, medicamentos que son fabricados mucho más fácilmente, entre comillas, que son tabletas, que son cápsulas y que básicamente son mucho más fáciles de hacer que un producto biosimilar, y que por tanto dan un mayor retorno financiero a las empresas que los producen que un biosimilar, que es mucho más costoso de desarrollar. Teniendo esto en mente, pues aquí hay muchas más diferencias entre un genérico y un biosimilar biotecnológico. No voy a entrar en detalles acá por temas de tiempo, pero básicamente la idea es que un medicamento químico de síntesis química, un genérico, es esencialmente una fotocopia en blanco y negro, mientras un biosimilar es un medicamento que ha sido originado a través de un medicamento innovador que ha perdido su patente, pero que en su desarrollo se requieren técnicas farmacológicas mucho más robustas y por tanto puede ser mucho más complejo y más costoso. Sin embargo, existe microheterogeneidad inclusive en las moléculas innovadoras, de tal suerte que un lote nunca es igual a otro. Aquí tenemos 3 lotes de un medicamento innovador en donde vemos que cada uno es diferente, y es diferente generalmente a través de mecanismos de sialización y glicosilación, como lo vemos aquí en el resaltado. O sea que nunca existe un lote similar a otro, ni en el mundo de los innovadores ni en el mundo de los biosimilares.
Ahora vamos a ver qué tiene que hacer un biosimilar para demostrar que efectivamente es un biosimilar. Y esto es un proceso que se llama un análisis de la totalidad de la evidencia. Esto es muy variable. Aquí vemos que respecto a los medicamentos innovadores o los comparadores, pues hay bastantes diferencias. Principalmente, o la más grande, es que los medicamentos innovadores, para poder ser aprobados, requieren esencialmente una mayor robustez en sus estudios clínicos, que van a dar obviamente seguridad, eficacia, farmacocinética, farmacodinámica e inmunogenicidad. Es ahí en donde está el centro de los fármacos innovadores, los famosos estudios fase 1, fase 2, fase 3 y luego fase 4 post-comercialización. Por el lado de los biosimilares, ahí no es tanta la robustez porque si bien se requieren estudios clínicos o no clínicos comparativos, realmente en donde está lo más importante en los biosimilares es esencialmente en el componente de los estudios de comparabilidad físico-química, que son usualmente pruebas ortogonales de laboratorio, que permiten decir que este medicamento innovador es similar este medicamento biosimilar es similar al innovador en sus características físico-químicas y que por tanto podría ser extrapolable en sus indicaciones clínicas. Es muy importante otra cosa y es que tanto el biosimilar como el innovador debe tener un plan de gestión de riesgos, debe tener los estudios de calidad farmacéutica y que las indicaciones extrapolables de un medicamento biosimilar son las indicaciones aprobadas para el medicamento innovador. No pueden ser, por ejemplo, aplicaciones fuera de protocolo o indicaciones fuera de protocolo mejor. Eso es muy importante. Les recomiendo que lean esta guía de 2017, la guía más completa para el entorno de los biosimilares. Es una guía europea que creo que en general las guías europeas son mucho más complejas que las americanas en esto. Sin embargo, esto varía mucho de acuerdo a cada agencia. Aquí está la agencia europea, que es la más completa, vuelvo y les repito, en donde ellos hablan de que un biosimilar es una versión de la sustancia activa de un original que es similar en todas estas dimensiones. O sea que el ejercicio de evaluación de la agencia europea con respecto a los biosimilares es mucho más completa que las otras agencias. La FDA, que empezó su proceso de biosimilares tiempo después de la EMA, habla de que es un producto muy similar con pequeñas diferencias que no tienen impacto significativo en términos de eficacia y seguridad. Y nosotros en nuestra agencia, en el INVIMA, vemos que es un producto bioterapéutico que es comparable en términos de calidad, seguridad y eficacia con el biosimilar, con el innovador, pero debe ser con un innovador que tenga registro sanitario INVIMA. Es decir, aquí no podemos traer biosimilares de productos innovadores que no tengan registro INVIMA. Y para esto, desde el 2017 se generaron 3 rutas, una que es la ruta de expediente completo, que es para los medicamentos innovadores, una que es la ruta de comparabilidad completa, que es para los biosimilares, pero hay una ruta abreviada, y ojo con esto, esta es la que ha generado mayor fricción con el INVIMA, en donde pudiesen, por esta ruta, dado que es mucho menos exigente, colarse algunas de las biocopias de las que estábamos hablando y que hacen que una de las recomendaciones que hago yo a los grupos clínicos y a los grupos institucionales es que tengan su propio proceso de revisión de la totalidad de la evidencia. Porque si bien similar no significa igual e igual no significa idéntico, no significa tampoco que un biosimilar, por ser biosimilar aprobado, sea un biosimilar de calidad. Es súper importante que en los equipos clínicos podamos darle ese sello de calidad propio, porque por la ruta abreviada pudiesen colarse algunas moléculas que de pronto no tienen los criterios de calidad para ser utilizadas en cáncer. Ahora, un biosimilar aprobado por eso no quiere decir que sea intercambiable, ya hablaremos de intercambiabilidad, y el margen de ganancia de los biosimilares es mucho menor respecto al de los genéricos. Si uno hace un proceso de intercambiabilidad de biosimilares de un medicamento X, debe hacerlo a todos los pacientes, los nuevos y los antiguos, para que haya una disminución en el costo de ese medicamento que está cercana al 20-25% para la mayoría de los escenarios. Si solo se hace en un grupo de pacientes, pues obviamente el impacto en contención de costos derivado de esa intervención va a ser muchísimo menor. Sin embargo, también hay que hablar de que si bien el uso de biosimilares y genéricos es una estrategia impactante en economía de la salud, hay otras que son mucho más, como la desmedicalización de los pacientes, la utilización de mejores técnicas de negociación, disminución de costos, economías de escala, mejores utilizaciones, techos de uso,
En fin, una serie de estrategias que pudiesen tener un impacto igual o similar al de los biosimilares y que debemos empezar a fortalecer en nuestras instituciones. Entonces, respecto a los biosimilares, pues la legislación en Colombia empezó realmente hacia el año 2014, 8 años después de que la EMA lanzó su primera malla de evaluación de biosimilares, aprobando el RHGH, que es una hormona de crecimiento biosimilar. Posteriormente, la FDA en el 2009 hizo lo propio, pero nosotros empezamos en el 2014 con el famoso decreto 1782 que regula la evaluación de los biológicos biosimilares en Colombia, y posteriormente en 2017 se saca una resolución adicional para el tema de inmunogenicidad, y hoy tenemos en Colombia esencialmente 3 grandes biosimilares en oncología, que son el rituximab para linfomas y algunos tratamientos también de autoinmunes, bevacizumab y trastuzumab, que son medicamentos que utilizamos ampliamente en cáncer. Obviamente para el tema, pues trastuzumab, que es un fármaco dirigido anti-HER2 para un subgrupo de pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan este gen, y es un medicamento, como todos lo sabemos, de altísima eficacia en este grupo de pacientes. Entonces, las rutas de evaluación en Colombia, pues son estas 3, como ya lo mencioné, todas están enfocadas en evaluar calidad, seguridad y eficacia, pero hay unos requisitos comunes a estas rutas que son suficientemente robustos. De hecho, la evaluación de propiedades físico-químicas es un proceso supremamente dispendioso. Generalmente, cuando uno ve un expediente de un biosimilar, son fácilmente 2.000 o 3.000 hojas de expediente, en donde son técnicas muy avanzadas, muy complicadas, que en nuestro país esencialmente las podemos ejecutar en laboratorios de farmacología como el de la Universidad de La Sabana, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, porque son pruebas que necesitan máquinas especiales como espectrofotómetros, etcétera, y son obviamente muy dispendiosas. Y también en el 2017, como les decía, hubo una resolución de inmunogenicidad que obliga al uso de otras técnicas como los bioreactores y demás para poder evaluar qué tanta inmunogenicidad, qué tantos anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, produce un medicamento biotecnológico como el rituximab o cualquiera de los biosimilares. Pero a pesar de esto, pues hay fricciones cuando aparecen los biosimilares. Entonces los médicos, por ejemplo, debemos conocer que es diferente un cambio a una sustitución automática, a un proceso de intercambiabilidad, que es el que debemos prevalecer en nuestras instituciones. Es decir, el proceso en el que nosotros debemos liderar y aterrizar adecuadamente se llama intercambiabilidad, que es un proceso que indica que es seguro sustituir un producto innovador por uno biosimilar, pero requiere una altísima gestión clínica y un muy buen proceso de farmacovigilancia. La intercambiabilidad es muy difícil en países que no tienen buenos sistemas de farmacovigilancia ni buenos registros clínicos. Eso también nos tiene que mover a que tengamos que fortalecer nuestro proceso de registros institucionales, porque el hecho de que una empresa farmacéutica tenga buenas prácticas de manufactura no implica que sus fármacos derivados, especialmente los biosimilares, pues tengan seguridad y eficacia. Aquí hay un ejemplo de qué tanto se puede ahorrar. Este es con rituximab biosimilar versus innovador en linfomas en Europa, en Francia específicamente, en donde vemos que en una serie de instituciones en un año lograron ahorrar casi 5 millones de euros específicamente en este nicho terapéutico. Respecto a trastuzumab, hay al menos 6 estudios clínicos de comparabilidad clínica, valga la redundancia, entre el biosimilar en diversos biosimilares de trastuzumab. Hoy en día hay 6 en el mercado versus el trastuzumab innovador, en donde, para resumirles el cuento, no hay diferencias en seguridad ni en eventos adversos hematológicos, no hematológicos, cardiotoxicidad e inmunogenicidad, es decir, en desarrollo de anticuerpos neutralizantes para el fármaco, entre las diversas versiones del trastuzumab y el trastuzumab innovador, que es el de Roche. No hay diferencias en desenlaces, aunque la mayoría de estos son desenlaces subrogados. Pero a pesar de eso, pues hay corto seguimiento con los biosimilares y hay carencia en los registros nacionales, tanto de los biosimilares como del medicamento innovador. Esto nos lleva a pensar que pues definitivamente son biosimilares, como su nombre lo indica, pero adicionalmente que necesitamos registros fuertes de estos fármacos, tanto como de los innovadores, y que adicionalmente, como ya lo dijo EMA hace tal vez unos 4 o 5 meses, la EMA, la Agencia Europea, definió
que ya no se debería seguir dando la discusión de si un biosimilar es similar en eficacia y seguridad o no al innovador. Parece que ya el mundo está listo para esa respuesta que sí, sino pasar al proceso de intercambiabilidad que en Colombia tiene muchísimas fricciones. Los problemas básicos de la incursión de biosimilares en Colombia son regulatorios, administrativos, clínicos y, por supuesto, de proceso. A nivel regulatorio, esencialmente la desconfianza en el INVIMA, especialmente por el componente de la ruta abreviada y, por supuesto, la corrupción estatal y privada que está al orden del día, en donde fácilmente pueden filtrarse medicamentos que no son de buena calidad, que pueden tener registro INVIMA y que pueden llegar a nuestros hospitales, y es por eso tan importante tener un proceso propio de evaluación de totalidad de la evidencia y tener un check de calidad de los biosimilares en oncología que queramos introducir en nuestras clínicas. Por supuesto, hay mucho problema administrativo, mucha legislación, poca realidad, lo que les decía con la resolución de inmunogenicidad, que es muy difícil de ejecutar. Un deficiente sistema nacional de farmacovigilancia, aunque esto ha venido mejorando a través de los años, las fragmentaciones conocidas del sistema, la pésima alineación de incentivos, la intermediación de los intermediadores farmacéuticos, bueno, en fin, una serie de fricciones de sistema. Y a nivel clínico, esencialmente la crónica cultura de desconfianza de nosotros los equipos médicos con los genéricos y biosimilares, la ausencia o la poca postura científica de las asociaciones científicas sobre el tema. Quizá reumatología y gastroenterología son los que más han avanzado en tema de posturas respecto a la incursión de biosimilares en sus áreas terapéuticas. Es importante que en oncología, hematología, mastología, propendamos por hacer posturas científicas sobre el tema y sobre el proceso de intercambiabilidad y de registros principalmente. Y por supuesto, múltiples conflictos de interés de nosotros los doctores con la industria farmacéutica innovadores que hace que el proceso sea mucho más friccional y por supuesto desconocimiento y desinterés sobre este tema. Y obviamente pues eso dificulta la integración del proceso. Pero para todos es claro que una intervención para el pagador y para el sistema, que una intervención en cáncer, cualquiera que ésta sea, que tenga una alternativa de menor costo y similar eficacia como los biosimilares, pues tiene que ser la alternativa predominante porque estamos en un sistema en el cual siempre habrá un imbalance entre las necesidades y los recursos y por tanto en países como los nuestros con un PIB per cápita de $5.600, pues tenemos que propender por unos ahorros que permitan ampliar el acceso y disminuir el costo de oportunidad para nuestros pacientes. Para finalizar, esta es como la ruta de cómo implementaría un biosimilar en mi clínica. Uno, pues debe ser una decisión corporativa de la junta directiva, de las estructuras directivas de las instituciones, determinar que sí se va a hacer un proceso de implementación e intercambiabilidad de biosimilares en la clínica. Posterior a ello, hay que definir e implementar el propio proceso de análisis de totalidad de la evidencia y esto debe estar alojado, por supuesto, en el equipo de farmacia, pero debe estar incluido uno o varios líderes clínicos dentro de ese proceso, porque al final del día somos los médicos quienes vamos a hacer efectivo el proceso de intercambiabilidad segura de la mano, por supuesto, de los químicos farmacéuticos. Y esto es muy importante. Este líder clínico no solamente debe tener un adecuado entrenamiento en el componente biosimilares, sino tener o estar, digamos, limitado en sus sesgos respecto a los mismos. Debe ser de mente abierta respecto a todo el proceso de inclusión de biosimilares. Posterior a ello, debe hacerse una evaluación de los biosimilares de interés en el mercado, analizar cada uno, asignarles una calificación, un sello de calidad propio de la clínica. Para eso hay diversas mallas, pueden utilizar la malla europea, pueden utilizar mallas automáticas que ya hay disponibles en Internet o pueden utilizar un proceso propio, pero lo importante es que se haga un análisis de la totalidad de la evidencia y obviamente unos puntajes de calidad biosimilar para garantizar que sea un biosimilar de calidad y posterior a eso revisar frecuencias de uso y proyecciones de uso de ese biosimilar en su clínica en las indicaciones que tiene ese biosimilar para Colombia, optimizar el modelo de registro institucional de pacientes para que junto con el proceso de farmacovigilancia se tengan datos respecto a qué sucede con esos pacientes. Vuelvo y repito, si usted va a hacer inclusión o intercambiabilidad con biosimilares en su clínica, debe hacerlo en los pacientes nuevos y en los pacientes antiguos, en un proceso que puede ser secuencial, pero que tiene que ser
de los dos grupos de pacientes, porque si no el impacto económico realmente va a ser mínimo. Posteriormente, negociar con su EPS aliada y la farma cómo va a ser ese ingreso y esa negociación de biosimilares de calidad y optimizar el proceso de farmacovigilancia activa específico para ese grupo de fármacos, difundir el plan de intercambiabilidad a sus equipos médicos, administrativos y a esta misma junta directiva y posteriormente fasear el proceso de intercambiabilidad. Generalmente se recomienda iniciar con los pacientes nuevos, posteriormente empezar con los pacientes antiguos en las diversas indicaciones terapéuticas con un registro institucional muy fuerte de lo que está ocurriendo y con informes periódicos a los actores del proceso para que ellos sepan que el proceso está siendo o no está siendo seguro. Y por supuesto, esto requiere una transición cultural. Básicamente, para finalizar, entonces el análisis y el uso de los biosimilares es un complejo proceso técnico, cultural y económico. La totalidad de la evidencia, que es el proceso central, debe ser un proceso institucional de la clínica que garantice la certidumbre sobre la efectividad y seguridad del producto que voy a utilizar en mis pacientes. La ausencia de un proceso adecuado, por el contrario, genera mucha incertidumbre y genera retos enormes, especialmente en países en donde pudieran filtrarse biocopias, es decir, biosimilares de mala calidad como Colombia. Recordar que los pilares del acceso a medicamentos en los sistemas de salud son la sostenibilidad financiera, que es uno de los desenlaces que se espera con el uso de biosimilares y genéricos, una selección racional de las intervenciones que tenemos que hacer, la fijación de precios accesibles para el país para permitir que haya un verdadero acceso a las tecnologías de parte de nuestra población y, por supuesto, sistemas o cadenas de suministro confiables. En este momento estamos en una crisis de cadena de suministros a nivel mundial y obviamente Colombia ha sido víctima de ello. Vemos desabastecimientos de fármacos de absoluto interés en salud pública muy frecuentemente y, por tanto, una vez negociemos los biosimilares también con la industria farmacéutica, es importante definir la garantía de esa sostenibilidad logística porque no podemos quedar a la mitad de un proceso de intercambiabilidad. Eso es muy importante. Entonces, si usted inicia un proceso de intercambiabilidad de un medicamento en oncología, debe casi que obligar a que esa casa farmacéutica le garantice a usted un suministro continuo del fármaco, porque usted sí no puede andar cambiando un paciente de un innovador al biosimilar y luego otra vez al innovador debido a fallas en el suministro. Eso tiene que ser un elemento crítico de la negociación. Y por supuesto, la inclusión de genéricos y biosimilares solamente es una de las múltiples estrategias de economía de la salud, pero es quizá una de las más complejas de realizar, de ejecutar, porque requiere una estructura de gestión clínica muy fuerte, una estructura de datos muy fuerte, un sistema de farmacovigilancia activo. Eso hace que este proceso no se le pueda delegar solamente al registro sanitario de los biosimilares y los invito a que fortalezcan estos tres subprocesos para poder llevar a cabo adecuadamente un proceso de intercambiabilidad en oncología, que es un área crítica de la medicina. Esto era lo que traía para compartirles. Muchísimas gracias.